Bien, ahora voy a compartirles lo que aún falta, pero faltan aún algunos libros, ¿no? Por compartirles con ustedes. Pero precisamente ahora esta ya es la última tutoría del mes de mayo, en lo que corresponde a Biblia, y nos vamos a detener también un poco mirando las tareas, mirando los deberes, mirando el foro también. Eh, Vamos a ver lo que es el libro de Job. El libro de Job, el título del libro corresponde a su protagonista Job, así parece suponerlo en Ezequiel 14, 20. Puede ser que el autor haya sido servido para desarrollar sus ideas de una vieja tradición sobre un gran justo que se había mantenido fiel a Dios en medio de una gran tribulación, pero también puede tratarse de una figura convencional. La época y el autor, se desconoce al autor del libro de Job. Algunos sospechan que podría ser de un sabio árabe, pero normalmente se supone que su autor fue un sabio israelita que vivió en Palestina, aunque tal vez viajó también a otros países. No es fácil precisar la fecha de su composición. Discursos de Job y sus amigos, más o menos esta es como la distribución, la estructura, ¿no? La estructura de, sí, la estructura del libro de Job. Podemos darnos cuenta en esta primera parte, tras un monólogo de Job, se suceden 3 ciclos de discursos en que intervienen los 3 amigos y Job. Y está el primero, el segundo y el tercero. Luego finaliza con un monólogo desde el 29 al 31, discursos de Liu, del 32 al 27, discursos de Dios, del 38 al 41. El libro de Job pretende dar respuesta a algo por lo que se han preguntado todos los hombres que se han puesto a reflexionar sobre la causa del sufrimiento humano. Precisamente este va a ser como la teología, ¿no? Va a ser como ese principio, digámoslo así, o hacia dónde quiere enfocar el libro de Job, ¿no? Quiere presentarnos como esa causa del sufrimiento humano. Y ya lo podemos un poco mirar con todas las reflexiones que hemos ido haciendo, los estudios también, eh, a esa situación del pecado, ¿no? Que busca siempre la misericordia, el ser humano, la misericordia de Dios, pero que tiene que pasar por el sufrimiento. Luego ya haciendo como mirándolo como la situación actual de viviendo la Pascua, ¿no? Dirían los teólogos, no hay resurrección si no hay sufrimiento, no hay alegría si no ha habido amargura, más o menos así. Luego está el libro del Eclesiastés, o también llamado Coelet. En hebreo, Coelet, que es diversamente interpretado, para unos sería un nombre propio, para la mayoría es el participio del verbo gajal, que significa reunirse, dirigir la palabra. Designaría pues al dirigirse la palabra en la reunión del pueblo, de ahí la traducción de los 70 y latina, el eclesiastés, predicador, ¿no? Significa esta parte, ¿no? Ya en el latín, en nuestro modo de la interpretación de estas palabras, es el predicador, ¿no? Predicador. El eclesiastés es el predicador. En realidad se trata de un autor anónimo, judío, de Jerusalén probablemente. Se suele situar en el siglo III, ciertamente no antes del destierro por razones de lenguaje y de doctrina, no después del siglo III, ya que es citado por el eclesiástico. La estructura. El libro carece de plan definido, ¿sí? No es como el libro, por ejemplo, ¿no? El libro anterior,
El libro anterior tenía esta es la estructura, ¿no? El libro de Job tiene la estructura, discursos de Job con sus amigos, discursos de Eliud, discursos de Dios. Esta es una estructura que se va encontrando dentro del libro de Job. Pero en el cambio, en el libro del Eclesiastés, no vamos a encontrar una estructura definida. El contenido. Para nuestra mentalidad cristiana, este libro, con su actitud desengañada y pesimista, nos resulta desconcertante. El pensamiento es fluctuante, contradictorio. Según él, todo es falaz. Y como conclusión, solo merece la pena el pasarlo aquí lo mejor posible. No se trata, sin embargo, de una solución materialista. El autor es un creyente en Dios, cuyos mandamientos hay que guardar y ante el que habrá que rendir cuentas. El libro del Eclesiástico, o Sirácida o Sirácides. El título con que figura en nuestras Biblias es el Eclesiástico. En otras Biblias, en otras traducciones también, también estará Sirácides. Pero es un título tardío, dado al parecer por San Cipriano, Ecclesiasticus Liber, con el que se quería destacar el uso que él hacía a la iglesia en contraste con la sinagoga. En la tradición de los 70 figura con el título de Sabiduría de Jesús Ben Sirá. Recordarles, Ben Sirá es Ben, que significa hijo, que en hebreo hijo se dice Ben. Los modernos suelen designarlo con el título de Ben Sirá o el Sirácida. Autor y fecha. Conocemos su autor ya que figura en diversos lugares el libro. Su nieto y traductor nos lo dice en el prólogo del verso 20. También aparece en la conclusión del 50 y 27. 50 con 27 se trata de Jesús Ben Sirá. Un nieto suyo lo tradujo al griego en el año 38 del rey Evergetes. Bien, este en cambio sí tiene la estructura. El libro se puede dividir en dos partes. La primera consiste en una colección de sentencias. En la segunda celebra la gloria de Dios en la naturaleza y la historia se concluye con una oración y confesión del autor. Esta es la estructura, ¿no? La primera, el libro del Eclesiástico, consiste en una colección de sentencias. La segunda celebra la gloria de Dios en la naturaleza y la historia. Se concluye con una oración y confesión del autor. Vamos a tomar el libro del Sirácides o Sirácida. Buscamos el libro de Sirácide. Y vamos a leer la última parte que dice la confesión del autor. Tomamos el libro, la Biblia. Bien, en el número 51, capítulo 51. ¿Alguien tiene? Sí, el 51. Oración de Jesús, hijo de Sirá. Voy adelante, gracias Señor, Rey y alabarte, Dios Salvador mío. Doy gracias a tu nombre porque tú has sido mi protector y mi apoyo, y tú libraste mi cuerpo de la muerte, del lazo de la lengua malvada y de los labios que forjan la mentira. Cuando me veía rodeado de enemigos, tú llegaste a socorrerme y me libraste. Y por tu gran misericordia y la gloria de tu nombre, me libraste de los dientes de aquellos que estaban listos para tragarme. Me rescataste de las manos de los que querían quitarme la vida y de todas las calamidades, porque he pasado de la violencia a las llamas que me rodearon. Y en medio del fuego no me quemé. Me salvaste de las fuerzas oscuras de la muerte. Me pusiste a salvo de los falsos testimonios.
de los labios mentirosos, de aquel que me acusaba al rey sin motivo. Mi alma llegó al borde de la muerte, mi vida estuvo a punto de caer al infierno. Me rodearon por todas partes y no había quien me prestara socorro. Miraba buscando a alguien que me apartara, pero no había nadie. Entonces me acordé de tu misericordia y de tu manera de obrar desde el principio del mundo, y de cómo salvas, Señor, a los que en ti esperan y los libras de tus enemigos. Muy bien. Gracias, María Solórzano. Aquí nos damos cuenta claramente cómo el autor hace una oración. Quería empatar con esta última parte del libro del eclesiástico, o Sirásida, que es prácticamente lo que él le quiere decir a Dios, lo que él le quiere decir al Señor. Y ustedes en esta tarea del foro, no solo es una presentación de un deber, sino que también están puestos esos sentimientos, están puestos como esa aclamación a Dios, esa alabanza, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y aquí en el verso 8, claramente dice, entonces me acordé de tu misericordia, Señor, y de tus acciones desde los tiempos remotos, porque tú libras a los que esperan en ti y los salvas de las manos de sus enemigos. Alguno ya había hecho el texto que había expresado más o menos de esa forma, y yo le felicito, ¿no? Porque recoge como su historia personal, pero al mismo tiempo le presenta también a los hermanos, a los catequistas, le presenta esa oración abierta, una oración abierta para los demás. Ahora estoy concluyendo. Después de esta estructura, la forma de expresión, el mashal, como en los proverbios. El contenido, los temas abordados en la primera parte son tan heterogéneos como el del libro de los proverbios. Se refiere a los diversos aspectos de la vida, relaciones con los demás, con los padres, amigos, pobres, mujeres, ¿sí? También relacionarse con la naturaleza, las actitudes, la humildad, la firmeza, la prudencia, la confianza también, comportamientos. Lo que encontramos de nuevo en el libro es que identifica la sabiduría con la ley en el texto del culto. Esto es lo nuevo del libro del eclesiástico, que se identifica la sabiduría con la ley en el contexto del culto, ¿sí? Una sabiduría que está en la ley en el contexto del culto. Por ejemplo, ¿qué nos hace recordar esta parte? En los 10 mandamientos en el decálogo de alguna manera son unas leyes, pero también estas llevan al culto. Nos hacen recordar también esta escena del pueblo de Israel, nos hace recordar de Moisés, pero al mismo tiempo tiene también una sabiduría, una gran sabiduría divina y también que lleva a tener una sabiduría humana. Igualmente se siente comprometido con la alianza y con la historia de Israel. No se deja de por nada del mundo, no hay que dejarlo de por nada del mundo, que toda la palabra, que todo el contexto el literario como tal, tiene estos elementos. Siempre nos estamos topando con estos elementos, con el culto a Dios, con la alianza, con la historia de Israel, la historia de fe, ¿sí? Cuyas grandes figuras evoca frente a la helenización. Ben Sirá opone la fuerza de la tradición. ¿Sí? Ya recordemos que ya no solo hay una influencia simplemente hebrea, una influencia aramea, ya no hay solo una influencia en estos textos, la literatura, sino que hay una influencia también griega, helena, ¿sí? Y que después ya en el Nuevo Testamento, concretamente con San Pablo en los Hechos de los Apóstoles y los otros libros dedicados a las diferentes comunidades donde él va visitando, pues ya hay también una influencia también
romana. Hay una influencia romana. Bueno, no me quiero adelantar. Esto es lo que les tenía presentado. Ahora la sabiduría. Entendido el libro de Ben Sira. Los manuscritos griegos llevan por título Sabiduría de Salomón. La Vulgata latina, Libro de la Sabiduría. Autor y fecha. La atribución a Salomón no deja de ser un recurso literario, como el empleado en otros libros sapienciales. En realidad se desconoce quién es el autor del libro, aunque se está de acuerdo en que fue un judío residente probablemente en Alejandría, buen conocedor de la sabiduría tradicional griega, judía, pero igualmente de la cultura helenista, ¿sí? Vemos que ya aquí se van marcando estos dos puntos que son importantes, ¿no? Dentro de este libro de la sabiduría. Lo judío, lo griego, lo helénico. La estructura de este libro se suele dividirse en tres partes. La primera se declara el destino del hombre. La segunda contiene una personificación de la sabiduría. La tercera parte expone la acción de la sabiduría en la historia, particularmente en el pueblo de Israel. Los capítulos del 13 al 15 contienen una digresión, paréntesis sobre la idolatría. Bien, vamos a ver esto de la estructura, especialmente la segunda parte. La segunda parte contiene una personificación de la sabiduría. ¿Alguien me puede contar? Disculpe que tome un nombre al azar. Le vamos a pedir, yo creo que todos hemos leído fábulas, ¿sí? Hemos leído fábulas. A ver, María Esther Castillo. María Esther Castillo, buenas noches. Felicidades, es la premiada en esta noche. Usted, cuéntenos una fábula que ha escuchado, que ha leído. Cualquiera. Cualquiera, pero en resumido, ¿no? A ver, ¿de quién, de cuál puedo contar? Soy mala para grabar mis historias. A ver, de fábula. Sí. Se me puso la mente en blanco ahorita. A ver, ¿quién se acuerda una fábula? Vamos a pedirle a la hermana Magdalena a ver que nos cuente una pequeña fábula. Es su micrófono, hermana. La zorra que quería coger las uvas, pero estaban altas, y al final dice, va, no quiero, no me gustan, y se va, porque no podía. Entonces, muchas veces es eso, ¿no? Que queremos una cosa, pero no podemos, y entonces nos buscamos una excusa. Exactamente, muy bien. ¿Y eso tiene sabiduría o no tiene sabiduría? Tiene sabiduría. Precisamente se personifica, dice la segunda parte, ¿no? Se personifica la sabiduría, así como hay la gallina de los huevos de oro, ¿sí? También podemos traer aquí otros cuentos, también se personifica para darnos una enseñanza, para darnos un ejemplo, ¿no? La sabiduría se personifica. Ahora, bien, vamos a ver en el Evangelio. Ahora aterrizamos a la parte nuestra en el Evangelio. ¿Dónde se personifica esta sabiduría? ¿En qué, enseñanzas de Jesús? Prácticas. Muy bien, muy bien. No sé quién dijo. Anita creo que fue, ¿no? Sí, muy bien. En las parábolas, allí se personifica la sabiduría. Y una de ellas vamos a recordar la parábola, ¿sí? Del sembrador. La parábola del sembrador. La semilla no habla, el terreno no habla, sí, no hablan. Pero el lenguaje de Jesucristo, que precisamente es las parábolas, la parábola, ¿sí?
es una figura literaria muy fuerte en Jesucristo que utiliza. Entonces, aquí se personifica la sabiduría. Toma fuerza para darnos una enseñanza. Y por último, su contenido dentro del libro de la sabiduría, el autor intenta demostrar que la sabiduría de Israel no tiene nada que envidiar a la filosofía griega, ya que tiene su origen en Dios mismo. La doctrina desarrollada es la tradicional. La sabiduría es un atributo de Dios, y aunque no se puede hablar de una hipóstasis, si se observa un progreso sobre formulaciones anteriores, ¿sí? Bien, después de todo lo que hemos compartido, creo que esta tutoría ha sido la más pequeñita de todas. Vamos ahora a compartir lo que ustedes nos han regalado por medio de... A ver. Ahora quiero abrir... A ver. ¿Cómo hago? Bien. Justamente ya ustedes estaban tratando sobre la tarea que había de realizar en el foro. Ahora estoy abriendo. Padre, una pregunta. Sí. Yo estoy en la primera tarea sobre los salmos, la clasificación. ¿Puedo hacer 2 columnas y poner, o sea, cómo se clasifican los salmos? Por decir, lírica, ¿cuántos salmos corresponden a lírica? Sí, exactamente. Alguno me preguntaba que cómo hay que hacer, ¿no? Esa parte del catálogo. El catálogo precisamente es como hacer unas listas, hacer unas columnas. Pero solamente la lista consiste en poner los salmos que corresponden a lírica, los salmos que corresponden a la acción de gracias. Sí, sí, recuerden, sí, aquí tenemos como tal vez una pequeña dificultad, como se refiere bastante a una cuestión literaria, tal vez nos podamos recoger otros elementos literarios, como por ejemplo del Pentateuco, que también es lo histórico, ¿sí? Lo deuteronomista. Esta parte ahora no lo vamos a recoger precisamente lo que corresponde a la literatura bíblica lírica. Eso es. Ok, gracias, Padre. Bien. Aquí también en la segunda parte dice, si usted tuviera que elegir un libro, uno de estos libros, ¿cuál elegiría? No, me estoy refiriendo a los libros que estamos estudiando en esta tutoría, ¿sí? De la lírica bíblica. Y allí, si escoge usted, por ejemplo, el libro de la sabiduría, ¿qué valores literarios encontramos? ¿No? Y también, ¿cuál es el mensaje teológico que trae este libro de la sabiduría? O el libro de Job, o el libro del Eclesiastés, ¿sí? O el libro del Cantar de los Cantares, o el libro de los Salmos. Si usted escoge uno de estos, debe poner por la razón de sus valores literarios, de su valor literario, su valor teológico, el mensaje teológico, hacia dónde o hacia el por qué está escrito, dirigido esa parte. Han realizado 2 personas la tarea. Y la última es el cuestionario, que eso lo tienen que ustedes ir desarrollando. Y ahora está el foro, ¿no?
Te invitamos a elaborar tu propio salmo con tus palabras, tus sentimientos, con tu fe. Y aquí ya nos estaba leyendo el Padre Jesús, ¿no? Sobre todo que a Alicia Castillo ha hecho este bonito salmo. Estaba justamente contando las sílabas métricas en esta última parte, a ver si coinciden. Y más o menos coinciden, sí, más o menos coinciden. Y eso, bueno, no estamos viendo totalmente lo que significa la lírica como tal, pero hemos hecho un gran acercamiento, lo que es la fe, lo que es la historia, lo que es estos datos bíblicos, y sobre todo que usted ha interiorizado también, que eso es importantísimo, haber interiorizado lo que Dios le va diciendo. Siento tu presencia, Señor, y me lleno de admiración. Cuando contemplo un nuevo amanecer, cuando el sol despunta en el horizonte, cuando los árboles se agitan y el viento sopla sobre sus copas, siento tu presencia, Señor. Muy bonito. Siento tu presencia, Señor, cuando cae la lluvia y refresca tus campos, cuando una suave brisa me acaricia y me refresca todo mi ser. Cuando las hojas caen, siento tu presencia, Señor. Muy bonito. Ya son otros Pablo Neruda. Bien, voy a dejar de esta presentación y ahora vamos a detenernos en comentarios. En comentarios sobre esta tutoría. Padre, más que comentario, yo tengo una pregunta, que ya el cuestionario ya lo tengo en borrador, pero no acabo de estar segura en la pregunta número 9. Dice, el libro de Sirácida es uno de los libros que llamamos deuterocanónicos. Es decir, que no pertenece al canon de la Biblia hebrea, pero sí a la traducción de los 70 y al nuestro. El libro, sin embargo, fue escrito en griego. Ya usted quiere que le dé la contestación. Es falsa. Sí, bueno, siempre es el juego de palabras. Están mezcladas. Les pongo una advertencia, está mezclado con lo hebreo, lo griego, está mezcladito. Y ahí tienen que diferenciarlo. Ahí tiene precisamente la hermana Magdalena. Ya, bien, eso es, no puedo decir la pregunta como la respuesta de la pregunta, pero sí les digo, hay que diferenciar porque ya están mezclados elementos griegos, elementos hebreos en esa pregunta, ¿sí? Solo es el jueguito nada más. Así que tranquilos, tranquilas. Leer bien, leer bien. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, yo les pregunto. ¿Hasta cuándo es la fecha de entrega del trabajo? Aquí le vamos a poner al Padre Jesús. Todo el mes de... Para ayer. No se termina el mes, padre. Entonces ya lo reprobé yo. No se preocupe, mira. Ahorita estamos full trabajo del colegio, Gamboa, por eso le pregunto. Yo he estado full hoy día. Paren de sufrir, paren de sufrir, paren de sufrir. Tenemos para acabar todos los módulos anteriores, todo el mes de junio. Entonces, el mes de junio no vamos a dar ningún módulo nuevo, sino vamos a tratar de acabar todos los módulos. ¿Por qué no se ha avanzado a leer todavía? Yo no he avanzado a leer. Nos damos cuenta que sí hace falta ese espacio para ir acabando los módulos, porque hay gente que se agolpa. Entonces, el mes de junio será todo el mes dedicado a acabar todos los módulos anteriores. Así como que ahí van a tener tiempo, pero no se pongan a trabajar el día 27 de junio. No se pongan el día 27, pónganse
en vez de 27 de junio, póngase el 27 de mayo. A trabajar. Sí, así que yo les invito que el día 1 de junio, ustedes, los niños dicen que son obedientes, ¿no? Para celebrar el Día del Niño vamos a ser obedientes y a empezar el 1 de junio a realizar las tareas. ¿Ya? Bien. Qué emoción, gracias Padre, ya estaba asustada. Sí, bueno, como ustedes tienen el internet, también distribuyen su tiempo, es importante no dejarlo acumular, ¿no? Al final, porque lo más rico de la formación es poderlo irlo haciendo, leyendo en sus días. Cuando lo dejamos todo al final, pues a veces nos centramos solo en realizar la tarea. Yo les había encomendado que puedan leer un libro de la Biblia para terminar el Antiguo Testamento. Y les había dicho, no lean solo un libro cortito, sino que un libro grande, que ustedes también digan, no, he leído este libro y con eso me da después ganas de querer leer otro más. Así que El de hacerlo. Job no vale ni el de Ruth tampoco. No, eso es, sí, eso es con una tacita de café ya lo avanzamos, ¿sí? Pero necesitamos leer. Vemos que en estas tutorías de las materias que hemos estado teniendo, estamos haciendo un ejercicio de lectura, de retención, y ha sido bueno. Ha habido una evolución grande entre todos. Entre todos estamos haciendo ese trabajo de hacer el programa de Slava del vicariato. Recordarles, ustedes son las personas que llevan también la iglesia desde la catequesis, desde los barrios, desde los diferentes lugares, y hay que estar formados, hay que estar también instruidos en la doctrina de la iglesia, en la Biblia, en este caso, en espiritualidad, en psicología, en todo. Bueno, voy a hacer una última pregunta, si alguno quiere intervenir. ¿En qué les está a ustedes, les está aportando algo este estudio bíblico? Ya vamos a pasar al Nuevo Testamento. Si necesito también como hacer una pequeña evaluación para tal vez después cambiar de tutor. Con toda confianza, no se preocupen. Padre Jimmy. Edita, buenas noches. Buenas noches, Padre Jimmy. Buenas noches con todas y con todos los hermanitos. Para mí es un gran aporte. Yo estoy muy contenta con todo esto porque me mantiene activa mi mente, mi cerebro. Pues yo soy de la tercera edad y esto me ha servido muchísimo para que mi cerebro esté activo, no se oxide. He conocido muchísimas cosas, pese que yo he leído muchísimo los salmos, leo mucho la Santa Biblia, pero esto me mantiene muy emocionada, contenta, feliz. Crean que en este problema que estamos sufriendo a nivel mundial, ni siquiera siento los problemas porque me encierro en mis libros, ¿no? Y he descubierto muchas cosas y mientras más leo, más me da ganas de seguir leyendo. Me igualé con el año anterior que estuve atrasada, presenté todos los trabajos del año pasado. Este año estaba muy triste porque creía que ya no iba a estudiar, porque no podía ingresar a la matrícula de este año. No tenía las calificaciones. Bueno, tengo unas calificaciones del año pasado, otras no tengo, a pesar que presenté todos los trabajos, aunque un poquito de tiempo, pero yo me siento muy contenta. Ni siquiera lo hago por las calificaciones, sino porque conozco más a Dios, me hago más humana
soy más feliz y dichosa con la palabra. Yo le agradezco a la hermanita María Solórzano que me decía, hermanita, no, siga, es hermoso, es lindo, siga nomás, no se detenga. Gracias, hermanita María. Sí, a mí me ha aportado muchísimo, muchísimo, espiritualmente y para todo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dios le pague. Continuamos con esta formación. ¿Alguien más? No sé, el Padre Jesús, la hermana Magdalena. Sí. Hoy ha sido cortito. Padre, buenas noches. A ver, sí. Don Bolívar. ¿Cómo le va, Padre? Buenas noches. Buenas. Bueno, en mi caso personal, el proceso de este estudio de la Biblia ha hecho que uno se fortalezca personalmente. Y en caso que va llevando el proceso, uno también se va dando cuenta que va cambiando el proceder diario, el proceder de conducta. La personalidad se siente un poco más seguro, se enfrenta mejor los problemas de la vida porque, como quien dice, está lleno de Espíritu Santo. El vacío que una vez ha tenido lo va llenando. Entonces se va sintiendo más seguro, como un refresco en el proceder de la vida. Eso sería en el caso de mi persona. Gracias, don Bolívar. Dios le pague, sí, así es. Toda esta formación es para no quedarnos en lo que éramos antes, sino que tiene que haber también un proceso de conversión espiritual también, sino que también de conversión, a veces de mente, que a veces tenemos unos elementos que no los hemos superado. Pero esto, la formación siempre es importante, ¿no? Bien. Yo haría un comentario, y es que así como los otros temas, pues vamos leyendo los temas y vamos aprendiendo lo que es la materia. Sin embargo, en la Biblia hay un peligro, y es que la persona se quede en lo que son los apuntes para contestar las tareas, y que no se lea los libros de la Biblia, que ahí es de donde va a sacar la riqueza. Por ejemplo, el libro de la sabiduría es una maravilla, el leer el libro de la sabiduría te lleva a Dios, pero si tú te quedas solo en lo que estás leyendo aquí, del título, el autor, la fecha, la estructura, el contenido, pues entonces te has quedado solo como en la letra, pero no has llegado a la palabra de Dios. Entonces, yo sí que invito siempre a todos a que lean, porque en realidad esto es cuando yo me he leído el libro y he tenido ese contacto con Dios a través de la Biblia. Entonces me leo lo que es el título y el autor, y mi cabeza está en las palabras de la Biblia. Entonces, que no caigamos en ese peligro de quedarnos solo en los apuntes, sino que vayamos leyendo la Biblia. Muy bien, gracias hermana por su aporte. Y es verdad, ¿no? No solo quedarnos en la metodología, ¿sí? En lo que se presenta. Recordar el módulo que se presenta es una guía nomás. Pero lo primordial ustedes tienen en su casa, que es la Biblia. Por eso hay que leerlo. Y yo les invito, una cuestión muy personal. Cuando era joven, adolescente, estaba aún en la catequesis, me llamaba la atención de leer la Biblia, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? Después ya cogí como el ir leyendo cada 2 días, cada 3 días, haciendo oración. Encendía una velita, a propósito, apagaba la luz eléctrica, apagaba y la ponía justamente en la mesita donde hacía los deberes de la escuela y leía la palabra de Dios. Y después uno se va dejando llevar también por el Señor, por la palabra.
y no solo se llena, conoce la palabra, sino que vive la palabra. Y ahí alguien dijo, pues yo este tiempo de pandemia lo he logrado superar porque ha sido Dios quien me ha ayudado, quien me ha hecho caminar, me ha hecho sentirme diferente. Y eso, a eso es lo que tenemos que llegar, a conocer, a sentirlo, a experimentarlo a Dios y a darlo a conocer con nuestra vida. Pero si solo nos llenamos en la mente, seríamos unos locos intelectuales. Pero si damos a conocer a Dios por medio de la palabra y también de la vivencia diaria que tenemos con nuestras familias, pues es el éxito, es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Así que, adelante. Hola, hermana. Hola, hermana. Hola, Emanuel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno que los niños participen también, viéndoles a sus papás que también se forman. Qué bonito. Bueno, Padre Jesús. Bueno, no sé qué tengo que decir, pero de lo que estoy escuchando hay dos cosas que me dejan pensando, ¿no? Una de ellas es cómo hacer de la Biblia no un instrumento, como tú mismo estabas diciendo, solamente de conocimiento, en el sentido intelectual de la palabra, sino cómo leer nuestra vida, nuestra realidad actual con la palabra, ¿no? O sea, el otro día estábamos conversando en estudio bíblico que ningún texto de la Biblia es una predicción sobre la realidad que nos ocurre hoy. Nadie es nadie, ningún texto de la Biblia está pensado para predecir lo que ocurre el año 2020. Pero el año 2020, los que creemos en Jesucristo y leemos la Biblia, podemos entender de otro modo, al modo de Dios, lo que nos pasa. Y creo que sí tenemos que leer la Biblia para entender de otro modo lo que hoy nos está ocurriendo y para encontrar otro tipo de respuestas a las respuestas que normalmente se encuentran, ¿no? Entonces la Biblia, además de estudiarse, y creo que es muy interesante lo que estamos haciendo, esa es una primera parte, ¿no? Y la otra parte es cómo releer nuestra vida, cómo buscar nuevas respuestas de fe desde Dios a lo que nos está ocurriendo a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, político, a todo nivel, ¿no? Y luego la otra cosa es que yo creo que tenemos que tener una cierta pasión por la Biblia. Y creo que sí la tenemos. Lo que estamos aquí creo que sí la tenemos. O sea, el gusto, el disfrutar. Hay una expresión muy bonita que aparece en Apocalipsis y que también aparece en Isaías. Que es como uno mastica, como digiere, como degusta, disfruta de la Biblia. Y si no entendemos hay que preguntar, pero hay que disfrutar de la Biblia, hay que saborearla. No es suficiente con pegarse un atragantón, no, de golpe, sino saborearla. Y cada uno hemos de encontrar ese espacio, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quisiera decir. Y de algún modo el estudio de Slava tiene como objetivo esto, ¿no? El ir construyendo personas, construyendo cristianos, construyendo hombres y mujeres de espiritualidad, hombres y mujeres de iglesia, construyendo. Vamos construyéndonos unos a otros entre todos, ¿no? Qué bonito que podemos hacerlo con paciencia, pero con insistencia. Eso nomás. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más tenga que decir algo? Si no, de mi parte, yo he terminado la tutoría en la lírica bíblica, Los Sapienciales. Buenas noches, padre. A los dos padres, Jimmy y Jesús. Sí, me ha ayudado mucho, padre, al menos esa parte de
de los profetas, todo se me hizo bastante duro, pero lo comprendí, ¿no? El mensaje que tenemos, lo mismo de ese Salmo 23 del Señor mi pastor, y lo que usted dijo, Padre, Mateo 28, 20, ¿no? Que el Señor siempre estará con nosotros. Y lo mismo de Mateo 6, 31, 32, donde dice que nada nos faltará, ¿no? Entonces, sí, como usted dice, la Biblia uno lo va fortaleciendo, el conocimiento. O sea, he tenido, como dice, Dios presente, ¿no? Pero ahora con el conocimiento de la Biblia, todos han ayudado a tener no más fe, sino tener un conocimiento sobre la Biblia. O sea, como usted dijo, no es una predicción, pero siempre el Señor nos acompaña hasta el final de los tiempos. Eso es lo más. Gracias. Padre, una pregunta, por favor. Buenas noches. Tutorías de Biblia ya no hay, ¿verdad? Por junio. Ya no. Ya no. Es que, porque, verá, padre, la verdad del caso es que este tema de Biblia que ha dado este mes, pues, sinceramente, no me he enterado de nada. Estoy que leo y releo y no me entero de nada. Creo que esto me ha cogido media bobita, creo, este tema, pero no no me entero de nada. ¿Cómo podría ser? Porque estábamos con mi esposo diciendo que hoy nos vamos a centrar a leer para por lo menos hacer un deber de Biblia. Entonces, si nos surge alguna duda, algún inconveniente, ¿dónde podemos acudir? ¿Cómo podemos hacer? Claro, sí, tranquilos. A ver, Padre Jesús. Si les parece bien, nosotros de forma permanente todos los sábados a las 5:30 de la tarde tenemos estudio bíblico. Todos los sábados. Llevamos así años. Cambiamos de 7:30 creo a 5:30 por razones de horarios. Pero llevamos años ya haciendo estudio bíblico. Así que si alguien quiere, pues a esa hora. Nosotros, cada vez que hay explicación, digamos, entre comillas, o tutoría bíblica, siempre nos dedicamos a el texto del Evangelio que corresponde ese domingo. Y cuando la tutoría ya ha acabado porque estamos en otro mes, entonces también de vez en cuando solemos recordar algunas partes del tema o el módulo que nos corresponde. Por lo tanto, hay que dar, si es que quieren, algunos a las 5:30, los sábados, tenemos tutoría y ahí vamos poco a poco trabajando. Algunos de los aquí presentes aquí suelen estar y por lo tanto ya saben, y otros pues se les invita si es que quieren participar. Padre, bueno, yo entre ellas voy... Una pregunta que me ha venido surgiendo es, en todos los libros sapienciales, siempre he caído quizás en la misma interrogante. Los autores de los libros, porque si entendemos que el Antiguo Testamento es la preparación para la venida de Jesús y bueno, la historia de un pueblo, estos libros están entonces dirigidos a ese grupo de personas, si bien es cierto, dividido en segmentos, es decir, personas también como en los tiempos de Jesús que habían creyentes, unos semicreyentes, otros incrédulos, otros que sufrían pero no creían en nada. Los libros sapienciales también se encuentran divididos en estas partes, porque, o sea, yo lo quiero entender, pero me hago ahí un lío. Entonces, o sea, no sé, quisiera que el Padre Jimmy, o sea, me ayudara un poquito como a desmenuzar esa parte, ¿no? Porque de una u otra manera, la sociedad de hoy tiene algo de la sociedad de ese entonces, ¿no? Por eso quizás esa lectura en algún momento dado se identifica con una película, con un paso de mi vida. Entonces, no sé, por ahí quiero ver la luz, entonces que me ayudara. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, alguna vez creo que les había comentado que
la historia del pueblo de Israel, toda la historia del pueblo de Israel no solo se centra en los 5 primeros libros, sino que están recogidos la experiencia de ese pueblo en todos los libros de la Biblia, es decir, en la Torá, en el Antiguo Testamento están recogidos. Y aquí, en este caso, en el libro de los Salmos, más concretamente, recoge también esas ideas, ¿no? Fundamentales, expresiones incluso, que el pueblo de Israel ha vivido. Claro que no vamos a encontrarlo, digamos, como al pie de la letra, tales cosas, sino que hay como pequeñas pinceladas, en este caso como pequeños versos que nos llevan a entender que se refiere a esa experiencia que vivió este pueblo. Y con lo que usted decía, Manuel, parece ser que con mi vida me ha topado, ¿no? Me ha topado esta experiencia del pueblo de Israel. Puede ser que un poco nos tengamos como esa relación, pero también hay que un poco como que hacer como esta pequeña diferencia, ¿no? Porque estamos viviendo en otra época, en otro tiempo, y la experiencia de fe es diferente, es diferente. Además que los israelitas, ellos, digámoslo así, por antonomasia, se consideraban los únicos, los elegidos por Dios. Fuera de ellos no hay otra nación santa, ¿sí? Ya con la venida de Jesucristo, que Jesucristo abre otras expectativas del entender, ¿no? Entender a Dios, que Dios sobrepasa fronteras. Miren, sobrepasa fronteras cuando Jesucristo les dice a los fariseos que es más importante, el sábado o el hombre. En ese momento sobrepasa las fronteras. Entonces ya se vuelve universal el estar en Dios en todas partes, ¿ya? Entonces, esto es, Manuel, correspondientemente a el libro de la sabiduría tiene esta carga, estas dos cargas importantes, la hebrea y la griega, ¿sí? Ya no solo es la hebrea que tiene, sino que ahora es la griega, la helénica, que eso nos hace tener pues ya nos da otros elementos y otros aspectos para comprender el significado de lo que nos quiere decir, y la pedagogía y también la forma teológica ya no solo se centra en la alianza, sino que ya se abre a otros campos más. Espero haberme hecho entender. Sí, gracias, padre. Aunque, no sé, en mi cabeza queda no sé, como un poco, no sé si lo expreso bien, como la disputa, ¿no? Entre el griego y el hebreo, porque en ese entonces los griegos eran también los maestros, los señores de los dioses. Y entonces me imagino que haya habido un discernimiento, no sé, un estudio, no sé, bastante profundo como para poder discernir, ¿no? Y no sé si en el libro de Job en qué año fue escrito, porque es sin autor, ¿no? Es un autor desconocido. Entonces, bueno, quizás en su momento ya tenía yo esas, como usted decía, cuando yo era muchacho, cuando era ahí, no tenía esas inquietudes, pero la verdad que tampoco no volvieron a ser tocadas y entonces tampoco despertaron, pero hoy que viene por aquí, entonces como que van, piden una explicación y decir, bueno, no sé cómo sería esto, a lo mejor no sé a los demás compañeros también no sé si les interesaría saber. Ya, muy bien. Tal vez, Manuel, es la influencia. La influencia, en los textos tienen toda esta carga literaria, vuelvo a decirlo, hebrea y griega, no tanto es porque el personaje como tal haya sido
de Atenas, digámoslo así, de Grecia. No, es porque tuvo él un contacto con esa cultura. Y cómo la persona tiene un contacto con la cultura. Por ejemplo, vamos a ver, personas que se han ido a vivir en Italia, luego han regresado, personas que se han ido a Francia, personas que se han ido a otros lados, ya tienen una influencia. Entonces su pensamiento, al escribir una carta, al escribir un texto, ya no solo piensa escribe hacia un pueblo específico, sino que ya lo escriben en diferentes dimensiones, con toda esa carga cultural que tiene. No tanto porque ha vivido, sino que porque ha escuchado, porque le han dicho o porque ha caminado por esos lados, ¿no? Eso influye muchísimo, muchísimo al momento de escribir un texto bíblico. ¿Sí? El personaje, por ejemplo, si el personaje se dedicaba a criar las ovejas, entonces su pensamiento va a estar siempre en esa parte, ¿no? Del campo, agrícola, también cultivar, criar las ovejas, va a tener como esa visión. Pero si en este caso por ejemplo, el Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas, perdón que me salte allá, el evangelista Lucas no solo era un personaje que siendo judío, ¿sí? Escribió solo para la gente judía, sino porque se presume, ¿sí? O nos lo cuentan, que él incluso estudió en una de las escuelas de aquel entonces en Alejandría, y Alejandría está en este sitio del mundo helénico, ¿ya? Y tiene esa influencia. Y así de igual manera son los salmos, el cantar de los cantares, el libro de la sabiduría, las lamentaciones, los proverbios, ¿sí? Tienen diferente carga también cultural, carga cultural. Padre, buenas noches. Les saluda María y a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que yo me doy cuenta que como que estamos estudiando, nosotros los estudiantes estamos estudiando mal. Porque a mí me pasa similar cosa. Hay cosas que las entiendo y a veces como que me confundo. Pero usted y el Padre García tienen mucha razón, incluso la hermana Magdalena lo dijo. Nosotros en la forma de que no leímos, no estamos estudiando bien es porque no leímos esto. Y ahí viene porque uno quiere entender algo y no se puede entender porque a la final estoy preocupándome por la tarea. Y eso yo siento en este momento en la conversa de que no estamos estudiando como debe de ser. Ejemplo, yo me doy cuenta en este momento que lo que usted acabó de decir, por ejemplo, en el libro de Ruth, yo lo leí todo el libro de Ruth. Y entendí, por ejemplo, Ruth viene de una cultura y se mezcla, ¿no? Y de mirar que no viene la cultura del pueblo escogido de Dios solo de un linaje, sino viene de muchas ramificaciones, perdón. Entonces, es verdad lo que ustedes acaban de decir y los compañeros también están asistiendo a lo mismo, es que no estamos estudiando como debe de ser. Estamos estudiando por un puntaje. Y a mí me está pasando eso. Y a mí me está pasando eso en lo personal. Ese era mi aporte, padre. Gracias. Bueno, sí, yo creo que a todos nos ocurre, yo también, todos hemos pasado por un salón de clases y a veces es por la nota, ¿no? Pero en este caso, ustedes comprendan, estamos haciendo un estudio de iglesia, un estudio muy cercano con ustedes. Es también la nota de alguna manera como que nos exige quererlo aprovechar el tiempo, pero no es lo principal. Lo principal es su tiempo, toda esa, digamos, energía que usted le quiere regalar también a estudiar la Biblia, a estudiar todas las materias que ustedes tienen. Eso es, ¿no?
Y al Padre Jesús, ahora, al inicio, el año pasado, nos decía, era la preocupación por las tareas, ¿no? Las tareas. Muy bien, yo les felicito. Envían las tareas, sigan enviando las tareas, pero es el trabajo más personal que hacen en casa. Es la lectura minuciosa, pausada, ¿sí? Que subrayan, que lo ponen en círculo, ¿sí? De eso se trata, porque ustedes de aquí en adelante, yo les voy a decir así con todo cariño, ustedes ya no son los mismos de antes. Son unas nuevas personas que tienen ya agarrado una nueva metodología de formación y esto es lo valioso. Espero que no se termine en los 4 segmentos o años que se tiene propuesto estudiar, sino que continúe y ustedes sean después los que van a formar a otros catequistas con sencillez y con humildad, con lo que tiene que destacar en la formación cristiana. Padre, solamente una aclaración, ¿no? Yo en lo personal y mediante mi personalidad y en la historia de mi vida me ha gustado ser lo más sincero posible. Y mis preguntas, sinceramente, van encaminadas a satisfacer mi curiosidad, a satisfacer mi conocimiento. Porque en realidad, si una persona, ¿no?, es profesional, no cuando le dan el título, sino cuando trabaja. O sea que, traduzco, la nota en realidad no tiene importancia si el conocimiento no lo avala. Entonces, para mí, en primer lugar está el conocimiento y luego está la puntuación. O sea que siento mucho por los compañeros que puedan intuir que uno pueda pensar así, pero en todo caso, gracias también por el aporte. Es muy bien recibido y Dios les pague. Yo valoro muchísimo, gracias Manuel, lo que usted nos está diciendo. Somos críticos y eso es muy importante, ¿sí? Y con esta dulzura, con esta sinceridad que todos, porque cada uno nos vamos complementando, ¿no? Y ánimo a todos. Continuamos con esta formación, no desmayarnos. Alguno decía, yo le animo a mi hermanita para que no deje de formarse, ¿no? Aquí vamos todos de la mano, nadie se queda atrás. En todo caso, vale la pena decir que nuestro objetivo como eslava en realidad tiene 3 partes. 1, mejorar nuestra vida creyente. Muy importante, ¿no? Porque tenemos que dar razón de nuestra propia fe. Construir cristianos adultos y más formados, que demos razón de nuestra fe. En segundo lugar, personas capaces de ser líderes de otros, porque es muy importante ser líder. Cada uno a su estilo, cada uno tiene un tipo de liderazgo. Y luego, evidentemente, también es muy interesante el que eso esté avalado, en este caso, por una serie de pasos. Incluso, pues ya les dije, y además es cierto, que esperamos tener también un cierto aval de la PUCE. Pero en realidad hay que dar razón de nuestra fe, hay que ser líderes creyentes de otros y luego, evidentemente, uno tiene que tener algún ingrediente como para ir mejorando, ¿no? Siempre hay que tener esa aspiración. Así que ánimo, ánimo. Yo creo que estamos en buen camino y la verdad es que lo interesante es que esto no solamente no se acaba, sino que continúa. Así que ahora tenemos tiempo para las tareas y cada tarea supone hacer un esfuerzo de leer, de pensar, de releer, de preguntar al que no sabe. Y les cuento una anécdota y con esto acabo. Ha habido algunos alumnos que han hecho una especie de grupito con algunos otros compañeros para hacer las tareas, para reflexionar, para ayudarse. Qué bonito, ¿no? Y eso les ha ayudado bastante. Yo, porque hay ideas muy interesantes. La gente se pone las pilas. Eso está bien.
Entonces, yo pregunto, en este mes de junio no hay tutoría. El mes de junio vamos a dedicar a las 7:30, vamos a tener este taller, ¿sí? Que se les invita, es totalmente libre, porque se pensó inicialmente para los padres de familia y la gente de la zona del Payamino para allá y la zona del Coca para acá, del río Coca. Pero, en realidad, curiosamente, hay varias gentes de Quito, de Colombia, de España, hay alguna gente por ahí que está entrando, ¿no? De Ambato, de Guayaquil, hoy ha entrado gente de Manta. Bueno, es una oportunidad, es algo más abierto, ¿no? Y yo sí creo que buscaremos a mitad del mes de junio, yo les convocaré a alguna reunión de eslava, propiamente dicha, para ver cómo están las cosas. Entre comillas, algo así como una especie de ¿cómo les va? Evaluemos, a ver, acabemos, porque en esta vida, si no tenemos un pequeño jalón de orejas, de repente se nos olvida. Así como que calcule que dentro de 2 semanas, hay una convocatoria para ver cómo nos va, ¿no? Y sería básicamente esa convocatoria para ver cómo van las tareas, tanto de persona como de Biblia, 6. Y de aprender, son tres materias de este ciclo, ¿no? Aprender, persona y Biblia. Lleva razón, disculpa, sí, correcto, las 3, sí. Y hay que estar al día, y si no estamos al día, nos ponemos al día. ¿Quién dijo miedo? ¿Sí o no? Bueno, Jimmy, como si fueras nuestro obispo, el gran obispo, danos la bendición, tu oración final y así, ¿no? Además, les informo a todos ustedes que Jimmy, con esa carita que tiene cara de obispo, ¿verdad? Acuérdense de lo que les digo yo. Aunque yo esté muerto ya, pero de todas maneras, verán que Jimmy tiene vocación, no vocación, sino que tiene cara de obispo. A ver, Jimmy, danos tu oración y bendición. Cuando está presente, se la imita. Cuando está ausente, se la echa de menos. En la eternidad triunfa ceñida de una corona, vencedora en una lucha por premios intachables. En cambio, la numerosa descendencia de los impíos no servirá de nada. Nacida de brotes bastardos, no echará raíces profundas, ni se establecerá sobre un suelo firme. Que esta formación que vamos teniendo sí tenga toda sabiduría que Dios va dándonos a cada uno de nosotros. Tomado del libro de la sabiduría, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Vamos a rezar juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen descanso para todos. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias, Padre. Gracias. Buenas noches a todos. Que trabajen mucho. Gracias, Padre Jesús. Gracias, Chao, Padre Emanuel. Hasta mañana. Gracias, Madre. Oye, ese niño tiene devoción por la hermana, oye. Es que es de aquí, ¿verdad, Emanuel? No, pero tiene devoción. El asunto es que tiene devoción. Chao, Padre. Chao, Padre. Eso es trampa. Para que no tengas envidia. Buenas noches. Descansen. Hasta mañana. Gracias. Ay, bueno.